Yo sé que usted nunca ha dicho esto y nunca lo ha pensado, pero sé que lo ha escuchado de otras personas. Usted nunca lo ha dicho y nunca lo ha pensado. Cosas como esta: me las va a pagar. Esta se la cobro porque se la cobro. Me la debe. Pero que me la cobro, me la cobro. Usted nunca ha dicho eso, ¿verdad? Usted nunca ha pensado eso. Yo sé, somos muy buenos cristianos acá. Pero usted lo ha escuchado de otras personas, ¿verdad? ¿Por qué lo escucha? ¿Por qué lo dicen las personas? ¿Por qué lo dicen? Esta serie que estamos desarrollando durante esta semana se llama Cuide su corazón. Y el corazón hay que cuidarlo porque la Biblia dice que de él brota la vida. Cuida tu corazón sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de él brota la vida. Y cuando la Biblia nos llama a cuidar nuestro corazón, es porque sabe el Señor que de nuestro corazón, del estado de nuestro corazón, así será el estado de nuestra vida. Y nosotros en esta serie estamos aprendiendo a cuidar nuestro corazón de 4 enfermedades, 4 amenazas terribles que tienen el poder de enfermar nuestro corazón, y si nuestro corazón está enfermo, toda nuestra vida está enferma y arruinada. Y la primera amenaza de la cual hablamos fue la culpa. La culpa se siente como yo le debo a usted algo. Cuando somos culpables de haber ofendido, de haber herido, maltratado, faltado contra una persona, sentimos que le debemos algo. Pero cuando hablamos de la ira, que es el tema de hoy, la ira, el sentir es: usted me debe a mí. Usted me debe algo, por eso decimos, me las voy a cobrar, me las va a pagar. ¿Por qué nos enojamos? Nos enojamos cuando no conseguimos lo que queremos. Aún nos enojamos sobre todo cuando creemos que no recibimos lo que merecemos nosotros. Muéstrame a una persona herida, y esa persona herida generalmente es una persona enojada. O lo puede decir de otra manera: muéstreme a una persona enojada, y esa persona es una persona que está herida en su corazón, es una persona a la cual le han quitado algo y por consiguiente siente que le deben algo, o le deben algo, alguien tiene una deuda con él. Pero en la mayoría de los casos, y esto es lo más triste de todo, es que sentimos que nos deben algo, pero en la mayoría de los casos no hay forma en que nos puedan pagar esas deudas que tienen con nosotros. Por ejemplo, ¿cómo devolver a nuestros hijos el haberlos abandonado? ¿Cómo devolverle a un hijo el tiempo que lo abandonamos, que lo descuidamos? ¿Cómo devolverle a una esposa, a un esposo, una separación? ¿Cómo devolverle a alguien la dignidad robada? Es fácil creer, por eso, que el único remedio para la ira es ¿cuál? La venganza. Eso es lo que hay detrás de esas palabras cuando decimos me las van a pagar. Esta se la cobro porque se la cobro. Eso es lo que hay. Un deseo o un pensamiento de que la ira solamente se apacigua con la venganza. Desarrollamos la idea de que alguien nos debe algo y luego empezamos a sentir que no solamente esa persona me debe algo, sino que todos me deben algo en la vida. Y por eso a esas personas se les nota la amargura, el resentimiento en la cara. ¿Ha conocido personas así? Que usted simplemente, sin conocerlas, las ve a la cara y dice, esta persona, su corazón está enfermo de amargura,
de resentimiento, porque no solamente su enojo es contra la persona que le debe, sino que ya empieza a sentir que todo el mundo le debe. Es que este gobierno que vivimos, es que mis abuelos, es que mis padres, es que mis profesores del colegio, es que la policía, es que el ejército, es que mi jefe en el trabajo, es que mi profesor, es que mi vecino, y es que Dios también me debe una explicación, me debe una bendición, me debe a un Dios. Y todas las personas que están enfermas de ira, de enojo, de resentimiento en su corazón, todas tienen una historia. Todas tienen una historia. Pero el problema es que ¿cómo se usa esa historia? Algunos ocultan la historia. Y recuerden, la mejor manera de deshacernos de los resentimientos y las heridas de nuestro corazón no es ocultándolas, sino sacándolas a la luz. Pero ¿qué hacemos con las historias que han marcado nuestro corazón, las heridas que otros han causado en nuestra vida? Las ocultamos. Y pensamos y escuchamos a la persona y le preguntamos a esas personas, ¿y usted por qué está así? ¿Por qué se siente amargado? ¿Yo amargado? ¿Yo enojado? No, a mí no me pasa nada. Yo estoy bien. Ocultamos nuestro resentimiento, nuestro dolor, nuestra herida. O la otra forma que es todavía más peligrosa es que usamos nuestra historia para justificar nuestra ira. Y usted puede escuchar a las personas contando historias con tanto enojo, con tanta ira, historias de hace 40 años. Y la están viviendo como si fuera hoy mismo, porque su corazón quedó atrapado en la ira, en el resentimiento. Y amigos y hermanos, usted tiene todo el derecho a estar enojado por su historia, pero debe preguntarse si así es como quiere vivir el resto de su vida. ¿Así quiere vivir el resto de su vida? ¿Atrapado en el resentimiento y en la amargura? La ira en nuestro corazón contra aquellas personas que nos han hecho daño les da el poder a esas personas de controlar nuestro presente y nuestro futuro. Les damos el poder a esas personas que nos hirieron en el pasado, que sigan arruinando nuestro presente y nuestro futuro. No podemos deshacer lo ocurrido, pero también es cierto que no necesitamos dejar que nuestro pasado controle nuestro presente y el futuro. Por eso, nuestra historia explica nuestro enojo, nuestra ira, pero no la justifica. Por favor, esa verdad que no se nos olvide. Nuestra historia explica nuestra ira, pero no la justifica. Todos tenemos una historia de enojo, todos tenemos una historia de una herida que nos hicieron, pero esa historia explica el enojo, pero no debemos convertirla en la justificación del enojo. ¿Saben qué es? ¿Cuál es una manera mejor de usar nuestra historia? Usar nuestra historia no como una excusa, sino como un testimonio de lo que Dios puede hacer en un corazón que se abre para Él. Hace unos años atrás, la periodista Claudia Palacios escribió un libro que se llama Perdonar lo imperdonable. Perdonar lo imperdonable. Es un libro tremendo, porque es una recopilación de historias de personas en Colombia que fueron víctimas del conflicto armado en nuestro país. Personas que sufrieron a manos de los guerrilleros, o a manos de los paramilitares, o a manos del ejército, de la policía. Y cuentan esas historias a estas personas
cómo su corazón fue sanado, cómo sus vidas fueron liberadas de la amargura, de la sed de venganza, del resentimiento, cuando se atrevieron a perdonar lo que, lo imperdonable. Madres que vieron ejecutar a sus hijos allí en forma sangrienta, en forma inhumana, delante de ellas. Y fueron capaces de ir y perdonar a los que habían matado a sus hijos y darles un abrazo. Son historias de lo que hace el perdón que Dios nos enseña. Esas personas se atrevieron a usar no su historia como una justificación, como una excusa de su resentimiento y de su sed de venganza. Usaron su historia para contar un final diferente a la historia. Contar la historia de lo que Dios puede hacer en un corazón perdonador. Ahora, ¿cómo confrontar la ira? Todos aquí estoy seguro que hemos sentido alguna vez ira y enojo y mucha rabia contra otra persona. Todos sabemos que un corazón lleno de ira es un corazón que busca venganza. Y este es el enemigo más obvio y quizás el más peligroso para nuestro corazón y sobre todo en nuestro país, donde se nos enseñó a vengarnos por todo. Al que me la hace, me la paga. La culpa, decíamos en la enseñanza de la semana pasada, la culpa se vence desarrollando el hábito de la confesión. Pero ¿cómo se derrota? ¿Cómo se vence el enojo, la ira? La ira y el enojo se vencen con esta palabra, perdón. Desarrollando el hábito del perdón. Pero ¿cómo perdonar? ¿Cómo perdonar a alguien que ha hecho tantas cosas contra nuestra vida? Mis amigos y hermanos, nosotros que nos llamamos seguidores de Jesús, deberíamos entender muy fácilmente esta palabra perdón. Pero nosotros como seguidores de Jesús, en cuyo mensaje del Evangelio, en el centro de ese mensaje del Evangelio está el perdón, nosotros los seguidores de Jesús nos hacemos los locos con el perdón. Tenemos tantos problemas con el perdón y hacemos preguntas y generalmente cuando me hacen preguntas a mí sobre el perdón, yo entiendo que las personas están tratando de buscar una salida para no perdonar. Pero es que ¿cómo puedo perdonar, pastor? Pero es que usted, si usted entendiera. Y es que tengo que perdonar si yo no hice nada. Casi siempre las preguntas que me han hecho sobre el perdón, yo veo que las personas están buscando una salida para no perdonar. En Efesios capítulo 4, versículo 31, esto nos dice el apóstol Pablo, Efesios 4, 31. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. Desechen. ¿Sabe qué significa desechar? Desechar significa abandonar completamente, totalmente, desechar todo, deshacernos de todo tipo de maldad. Y ha mencionado algunos tipos de maldad, pero no son los únicos tipos de maldad que tienen que ver con la relación que mantenemos con otras personas. Aquí ha mencionado simplemente la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la calumnia. ¿Conocemos eso, verdad? ¿O necesitamos explicar qué es cada una de ellas? Yo creo que no, ¿verdad? Pero desechar significa abandonar totalmente cualquier emoción negativa que tengamos contra otra persona. Pablo no sabe lo que dice, podría decir usted, pero Pablo no sabe lo que dice, es que Pablo no sabe lo que esa persona hizo contra mí. Es que es muy fácil escribir eso, Pablo.
Eso es muy bonito. La Biblia dice muchas cosas. El papel aguanta con todo. Es muy fácil decirlo para Pablo. ¿Realmente para Pablo fue fácil escribir algo como eso? ¿Saben en dónde estaba Pablo cuando escribió estas palabras? Estaba en una cárcel, no estaba en una playa, oyendo musiquita suave en Spotify. No, estaba en una cárcel. Y no por bandido, sino por su fidelidad al Señor. Acusado injustamente, maltratado, abandonado aún por sus amigos. Y el apóstol Pablo se atreve a escribirnos esas palabras. Abandonemos toda amargura, toda ira, todo enojo. Y él tendría todas las razones ¿para qué? Para sentir ira, enojo, amargura, resentimiento. ¿Cómo puedo deshacerme de la ira cuando es el resultado justificado a las cosas que me han hecho las otras personas? Yo soy la víctima, pastor, yo tengo el derecho de sentirme así. Lo pensamos, ¿verdad? Y justificadamente dejamos que la amargura nos haga sus prisioneros. Alguien nos debe y con el tiempo todo el mundo nos debe. Entonces, ¿cuál es la fórmula secreta que el apóstol Pablo nos enseña y que la Biblia nos enseña para poder perdonar? ¿Qué era lo que Pablo sabía que lo llevaba a hablar con tanta convicción? Tenemos que seguir leyendo en el versículo 32 de allí de Efesios 4. Dice que desechemos todo, enojo, ira, amargura, griterías, y el versículo 32 dice, en vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos, y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. En vez de lanzar gritos, insultos, soltar nuestra amargura, Pablo nos llama a ofrecer bondad y compasión, y esto se hace realidad con una sola palabra: perdón. Perdón es un acto de bondad, perdón es un acto de misericordia. El perdón es la forma en que podemos deshacernos de la amargura y de la ira. El perdón es lo que nos permite ser bondadosos, compasivos con la gente que no merecen ni la bondad ni la compasión, porque no nos han tratado ni con bondad ni con compasión. Pablo, sin embargo, hace algo muy interesante y muy necesario para nosotros. Él no se detiene en esa parte donde dice, en vez de estos sean bondadosos y misericordiosos. No se detiene allí, él sigue y dice, y perdónense unos a otros, así como Dios, también Dios los perdonó a ustedes. Ven, Pablo no se detuvo simplemente en perdonen, sino que él nos aclara cuál es el tipo de perdón que debemos dar a las personas que nos deben algo. ¿Y sabe por qué lo aclara? Porque, como decía ahora, los cristianos nos volvimos expertos en buscarle salida al perdón, en hacerle el esguince al perdón. Sí, perdonar, sí, pero no así. Sí, perdonar esto, pero aquello no. Sí, perdonar a estas personas, pero a aquellos no. El perdón que somos llamados a ofrecer no es cualquier perdón. Para el apóstol Pablo es claro que el perdón que debemos darle a las otras personas es el perdón que aprendimos ¿de quién? De Jesucristo. Perdonen también así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Es decir, Pablo redefine y mejora el significado del perdón que todos teníamos en la cabeza. ¿Por qué? Porque Pablo había aprendido, como los otros apóstoles, de Jesús
a redefinir y a mejorar el perdón en todos nosotros. Y allí viene un texto bíblico, es una historia que usted conoce muy bien, y yo le voy a dar el texto bíblico allí, usted lo puede anotar y leerlo con calma en su casa. En Mateo capítulo 18, 21 al 35, yo le voy a hacer un resumen, una historia que Jesús contó cuando el apóstol Pedro se le acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me ofende? ¿Hasta 7 veces? Es decir, Pedro pensaba, y había avanzado mucho, Pedro había pasado de este aspecto: el que me la hace, me la paga. Ya por lo menos Pedro aprendió que debía, ¿qué? Perdonar. Y él pensó que era muy generoso decir hasta 7, y Jesús seguramente se sonrió y dijo: no, Pedrito, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, que significa todas las veces que sea necesario. Y Pedro quedó un poco sorprendido, y Jesús le aclara a él y a todos nosotros esta enseñanza con una historia que cuenta, muy conocida la historia. Dice que un hombre le debía a su jefe, le debía a su amo, le debía, y voy a colocarlo en términos de hoy en día en plata, supongamos 10,000 millones de pesos. Para mí eso es una cifra inalcanzable. Le debía 10,000 millones de pesos y no tenía cómo pagarle, y el amo le dijo: bueno, págueme pues. Ay, qué pena, yo no tengo cómo pagarle. Pues se va para la cárcel. Ustedes y sus hijos serán vendidos como esclavos para yo recuperar algo. Y él se postra delante de ese amo y le pide perdón: perdóneme. Y este amo es tan compasivo que le dice: le perdono la deuda, toda la deuda. Increíble, ¿verdad? Perdonar 10,000 millones de pesos de una deuda. Y allí es donde aprendemos por boca del mismo Jesús que esa es la esencia del perdón. Escuchen bien, la esencia del perdón es la decisión de dar por cancelada una deuda. ¿Sabe qué es perdonar? Perdonar es decir: no, tranquilo, eso no fue nada. Perdonar es tomar la decisión de dar por cancelada una deuda. Hermano, tranquilo, usted ya no me debe nada. Eso fue lo que hizo este amo. Le dijo: hermano, tranquilo, váyase para su casa, con su familia, yo no le voy a volver a cobrar nada porque yo doy por cancelada esa deuda, usted no me debe nada. Lo trató con tanta misericordia. Ahora, este hombre al cual se le perdona esa deuda hizo algo absurdo, porque cuando sale de allí de la presencia del amo y se encuentra con un amigo de él que le debía, ¿cuánto debía él? 10,000 millones de pesos. Y este hombre le debía 100,000 pesos a él. Y le dijo: hermano, págueme los 100,000 pesos. Ay, es que yo no tengo cómo pagarle los 100,000 pesos ahora. Pues no me importa. Y lo hizo meter a la cárcel por una deuda de 100,000 pesos cuando acababa de ser perdonado de una deuda de 10,000 millones de pesos. Inmediatamente los amigos del barrio le fueron y le dijeron al amo lo que había pasado. Y lo hizo meter a la cárcel. Dijo: yo esperaba que tú tuvieses la misma bondad y compasión que yo tuve contigo. Pero como no fue así, a pagar. Y lo hizo meter a la cárcel. ¿Y saben? Nosotros damos por hecho que Jesús termina de contar la historia allí. Pero ¿saben que Jesús no terminó de contar la historia allí? Jesús dio una conclusión al contar su historia, una conclusión que no nos va a gustar mucho más que a Pedro. Miren lo que dice
Mateo capítulo 18, versículo 33. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Es decir, Jesús termina diciéndoles, perdonen la deuda, porque si no, ¿qué? Ustedes llevarán las consecuencias. ¿Y cuáles eran las consecuencias? Las consecuencias era que este hombre se fue a prisión. Tal vez usted, por no perdonar a esa persona que le debe algo a usted no se irá a la cárcel, pero su vida se convertirá en una prisión, su corazón se convertirá en una cárcel, estará prisionero de sus propias decisiones, de su amargura, de su resentimiento. Ahora tal vez usted se estará preguntando, ¿cómo así? Yo soy la víctima y ahora si no perdono Dios me lo va a cobrar a mí. Y esa frase no se nos debe olvidar, porque es así. Es una advertencia, no que Dios nos va a cobrar, sino que esa es una consecuencia lógica. Si no perdonamos, nos hacemos prisioneros de nuestro resentimiento y nuestra amargura. Si esperamos que nos paguen por los daños que nos han ocasionado, nosotros seremos los que al final vamos a pagar las consecuencias. Exigir que nos paguen es construir una prisión para nosotros mismos. El dolor que sentimos no es un trofeo a exhibir, no es una historia a la cual aferrarnos, es un veneno que nos hace daño y envenena nuestro corazón. Por eso debemos completar el ciclo del perdón. ¿Y cómo es el ciclo del perdón? El ciclo del perdón es que si Dios me perdonó a mí, yo debo perdonar a mi prójimo. Y usted dirá, pero es que eso no se puede, porque eso es como premiar a mi enemigo. Algunas personas dicen, pastor, es que eso es darle un premio a mi enemigo, un premio a aquella persona que me ofendió. Y yo le digo, no es un premio, porque a la sombra de la cruz de Cristo es solo un regalo de un alma que ha sido perdonada por gracia de Dios. Estoy tratando a los demás como Dios me ha tratado a mí. El perdón es el regalo que garantiza que no me quede encerrado en esa prisión de la cárcel de la amargura. La clase del perdón de la cual Pablo habla en Efesios se resume en esta frase: personas perdonadas perdonan. Personas perdonadas perdonan. Si usted ha sido perdonado por Dios, usted podrá perdonar como Dios lo ha perdonado. Pero si usted no perdona, es porque no ha experimentado el verdadero perdón de Dios. No perdonamos a los demás porque se lo merezcan. Perdonamos porque hemos sido perdonados. El perdón es un regalo de gracia que le estamos concediendo, así como Dios nos ha dado ese regalo de gracia. Ahora, eso quiere decir que usted sienta inmediatamente deseo de salir de aquí a perdonar a todo el mundo, no. ¿Sabe por qué? Porque el perdón no es natural a nosotros los pecadores. No nace de nuestro corazón perdonar a nadie. Por eso es que necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Arrodillarnos delante de Él y decir, Señor, yo quiero que me des un corazón sano, libre de amargura y resentimiento. Dame un corazón perdonador. Dame un corazón que sea capaz de perdonar como tú me has perdonado. Esas personas que me hicieron daño no merecen ser perdonadas, pero yo tampoco merecía ser perdonado por ti.
Ir y buscar a esa persona. Ir y buscar a esa persona, sí. ¿Saben qué hizo Jesús? Jesús vino, dejó el cielo, se hizo un hombre como nosotros, porque vino a buscarnos, no a cobrarnos, sino a perdonarnos. ¿Pero debo buscar a esa persona? Sí, buscarla. Pero ya se murió. Escribe una carta, haga algo simbólico. Pero dígale, Señor, libera mi corazón de este resentimiento, de esta herida que me causaron. Yo no quiero vivir prisionero de la amargura. Y recuerden, la mayoría de las deudas, de las cosas, de las heridas que nos causaron, esas deudas son imposibles de cancelarlas. Hay deudas que no pueden ser pagadas. Lo mejor es darlas por canceladas. ¿Cómo puedo hacer pagar a mis abuelos o a mis padres o a mis tíos o al violador que abusó de mí cuando yo era una niña, un niño? ¿Cómo puedo? Si ya ni existen. No me pueden devolver la dignidad, no me pueden devolver lo que me quitaron. Entonces, hay que darlas por canceladas. Decir, Señor, mi corazón quiero que esté libre de toda amargura y resentimiento. Por favor, dame un corazón perdonador. ¿Usted quiere realmente seguir viviendo el resto de su vida atado, encadenado, encarcelado a la prisión de la amargura, de la ira, del no? Solo hay una forma de ser librado, y es perdonando. Y recuerden, ¿cuáles son los 3 pasos de lo que estamos haciendo con esta serie? Es escuchando, reflexionando y actuando. ¿Ya lo escucharon? Ahora lleve esto y lo reflexione en la casa y le pide al Señor que le ayude a ponerlo en práctica. Que sea libre de la amargura, del enojo, del resentimiento. Solo a través del perdón. Pero recuerden, personas perdonadas perdonan. Y usted necesita recibir el perdón de Dios hoy si no lo ha hecho. Es decirle, Señor, con razón es que yo no puedo perdonar a las otras personas si yo no he recibido tu perdón. Y le voy a rogar que se coloque en pie y hagamos esta oración y le digamos, Señor, quiero tu perdón hoy, perdón de mis pecados, perdón porque yo fui quien te hirió y te llevó a la cruz. Y necesito tu perdón. Oremos. Padre Santo, nosotros tenemos tantas heridas en nuestro corazón. Nadie sobrevive a la infancia sin ya tener heridas en sus vidas. Y todos aquí, Señor, hemos cargado durante muchos años resentimientos y amarguras por las heridas que nos causaron y que nos hemos quedado atados, prisioneros a esas heridas y a esas amarguras. Señor, perdónanos. Perdónanos tú primero, porque por nuestras transgresiones, nuestro pecado, tú tuviste que venir a este mundo y sufrir en la cruz, morir, para darnos perdón. Nosotros no buscamos tu perdón, pero tú nos buscaste para perdonarnos. Señor, perdónanos. Y ahora, Señor, te rogamos que nos des un corazón perdonador, capaz de librar a las personas que nos deben de sus deudas. Ayúdanos a cancelar la deuda que otros han tenido por mucho tiempo con nosotros.
y a poder decir con toda libertad y con plena seguridad, ya no me debes nada. Papá, mamá, que me fallaste, ya no me debes nada. Abusador que destruiste mi vida, ya no me debes nada. Esposo o esposa que me fallaste, ya no me debes nada. Danos un corazón, Señor, perdonador, porque tú, Señor, eres un Dios perdonador. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.